Ya niños, comencé a grabar. Buenas tardes. Como les estaba diciendo recién, estamos por comenzar la tercera unidad de dinámica de fluidos, ¿cierto? Y vamos a partir con la parte estática. Ya siempre nosotros en ciencia nos tomamos primero de una cierta parte. ¿Se acuerdan que primero hablábamos del MCU cuando el objeto estaba girando, pero no se trasladaba? Entonces era como todo quieto. Pero, y ya después hablamos de cuando el objeto lograba realizar una traslación. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a comenzar esta parte de fluidos, pero hablando primero de los fluidos en estado quieto, ¿ya? No en corriente, ¿ya? No en movimiento, ¿ya? Entonces vamos a hablar de estática de fluidos o hidroestática, ¿ya? Significan lo mismo. ¿Y qué quiero que hagamos hoy día? El objetivo es súper importante porque la idea es que conozcamos estas características básicas, estos primeros elementos que me permiten a mí entender de qué se habla cuando digo de fluidos. Estática de fluidos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿De qué conceptos estoy hablando? Por eso que la clase de hoy es la base, es el sustento para poder después responder los ejercicios. Perdón. Recuerden que para yo poder resolver algo, primero debo entender ese algo. Debo ser capaz de saber de qué me están hablando. ¿Ya? Avancemos. Acá. Lo primero que vamos a hablar es de la materia y su presentación. ¿Ya? Estos son conceptos bien archi, mega, ultra, mega conocidos, ya que son los estados de la materia. Ya nosotros sabemos que la materia se nos presenta en tres estados: estado sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Y en el estado sólido las moléculas están muy juntas, están apretadas, están unidas firmemente, por lo tanto hay poca movilidad. En un estado líquido, la materia tiene un volumen definido, pero no una forma. ¿Por qué? Porque esto se adapta. ¿Se acuerdan que nosotros si tomamos un vaso con agua, el agua, que no tiene forma, pero sí tiene volumen, se adapta a la forma del vaso para tomar una presentación? En cambio, si nosotros tomamos agua y la ponemos al congelador, se nos transforma en hielo, ¿verdad? Y ese hielo adopta la forma de la cubeta que lo contuvo en primer lugar. Pero yo lo suelto y el hielo sigue siendo hielo, ¿verdad? Mantuvo su estructura, su presentación. El líquido posee un poco más de movilidad y es el elemento más abundante en la Tierra, ¿cierto? Nuestro cuerpo también está constituido en un porcentaje importante de líquido, ¿cierto? En nuestra sangre, el sudor, ¿cierto? La orina, eh, la médula, ¿verdad? Son compuestos líquidos, perdón. Entonces, nuestro cuerpo, y así como nuestro planeta, lo que más hay es líquido. No, fíjese que no digo solamente agua, digo líquido, ¿ya? Y finalmente el estado gaseoso es donde hay mayor movilidad. Las partículas no están unidas firmemente, pero también se adapta al recipiente que lo contiene. Entonces, tenemos al sólido que están muy unidas, el líquido medianamente unidas y en el gaseoso muy poco unidas, ¿ya? Por lo tanto, hay menor movilidad en el sólido, intermedio en el líquido y mucha libertad de movimiento en el gas. Pero también nosotros vamos a ver cómo estos estados de la materia interactúan uno con otro, ¿ya? Más adelante yo voy a hablar del plasma como un estado de la materia también, ya lo vamos a conocer un poquitito más adelante. Perdón. Cambios en la materia, ¿ya? De sólido a líquido se llama fusión. Si yo tengo un bloque de hielo y este bloque de hielo se derrite y se transforma en agua, es porque él fue fusionado, ¿ya? Tiene una temperatura,
Eso lo podemos discutir. Pero estoy solamente pensando en los cambios. Entonces, de sólido a líquido se llama fusión. De líquido a gas, ebullición. ¿Verdad? Que es cuando también tenemos que ir comprendiendo. Vamos del primero. De sólido a líquido, ¿cierto? Yo voy a tomar el caso del hielo, ¿ya? Estoy pensando en el agua, que es como lo que más comúnmente nosotros conocemos desde chiquitito. Si nosotros tenemos el agua en un cubo de hielo y lo dejamos a temperatura ambiente, poco a poco comienza a derretirse, ¿verdad? Hubo una transferencia, hubo un cambio, ¿verdad? De sólido a líquido que se llama fusión, pero producto de que hubo una energía. Ya en todos los estados de la materia y en los cambios que ellos tienen hay liberación de energía para que se pueda producir. Si yo tengo el sólido, tengo el cubo de hielo y lo dejo a menos 5 grados, el hielo no se va a derretir, porque no hay una liberación de calor, de energía, perdón. Está el hielo a una temperatura baja. Entonces tiene que haber algo que sea energético que me permita hacer este cambio. Del líquido a gas, lo mismo. Yo pongo la tetera, ¿cierto? O pongo una olla con el agua a hervir, prendo la cocina, ¿verdad? Dejo la olla encima y cuando el agua alcanza una temperatura de 100 grados Celsius, ebulle y se hace esta transformación de líquido a gas. Cuando nosotros apenas escuchamos que comenzó a hervir, uno la apaga, porque si lo deja hervir, el agua se consume. Eso se llama ebullición. Y ahora nos vamos a la vuelta. De gas a líquido se llama condensación, que es el caso que nosotros tenemos cuando estamos en el cielo. Si nosotros vemos el aire, las nubes, que son gases, cuando comienza el agua, ¿cierto? A subir, el agua como que se evapora, ¿verdad? Ebulle, llega al cielo, se transforma en nube y vuelve a transformarse. Se llama condensación. De líquido a sólido. Cuando tomamos entonces agua, la ponemos en un recipiente y le disminuimos la temperatura, le bajamos los grados, se llama solidificación. Entonces, de sólido a líquido y de líquido a gas requiere un aumento en la temperatura, ¿verdad? Y de gas a líquido y de líquido a sólido es una disminución de la temperatura. Y también vamos a tener el salto de sólido a gas sin haber pasado por el líquido, que se llama sublimación progresiva. Y de gas a sólido, al revés, que se llama sublimación regresiva. Entonces, de ir del sólido en adelante, hay como que tiene que haber un aumento de la energía y en la reversa es una disminución, si lo queremos entender de alguna manera. Perdón. Ven, y aquí están escritos. Ebullición o fusión, ¿cierto? El primer paso, de sólido a líquido o de líquido a gas, estado que ocurre cuando la temperatura aumenta. Entonces, hay un aumento de temperatura, donde se le empieza a entregar energía. Entonces, de ida, fusión a ebullición o de ebullición a la que viene, ¿cierto? Es aumento. Y al revés, de gas a líquido y de líquido a sólido, o sea, solidificación o condensación, se pierde energía hasta el punto mínimo. Entonces, cuando se libera energía es hasta alcanzar el máximo y cuando se pierde energía es hasta alcanzar el mínimo. Nosotros sabemos que el agua se congela a 0 grados, pero sabemos que el agua ebulle a 100 grados, ¿verdad? Porque ahí están el aumento de temperatura y la disminución de temperatura. Pero ahora que ya hemos conocido los estados de la materia, vamos a poder aplicar algunos conceptos que son nuevos. Y vamos a hablar de presión. Ya, la presión es un concepto que muchas veces uno lo relaciona pensemos en una situación cotidiana. Hoy estoy bajo mucha presión. Y uno dice eso, ¿verdad? Y la persona que escucha ese comentario dice, oh,
estás bajo hartas cosas, tienes un gran peso, estás con muchas responsabilidades o estás muy atareado, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de presión, se imagina como un peso, como algo que está encima. Pero nosotros lo vamos a llevar al concepto de presión que corresponde. Dice, ¿por qué los clavos y las agujas terminan en punta? Porque tiene que haber un propósito. Ya no es porque sí, es porque hay un propósito. ¿Por qué un cuchillo afilado corta mejor que otro que no está tan afilado? Si no, no habrían afiladores de cuchillos, ¿verdad? No venderían estas piedras que uno les pasa o uno está en una roca, ¿cierto? De repente agarra el cuchillo y le saca punta. ¿Por qué es más fácil caminar en la nieve con raquetas que con tan solo botas? Estos tres conceptos, estas tres preguntas cotidianas apuntan a lo que nosotros vamos a reconocer como presión. Tienen un porqué. Y dice, si has cortado un trozo de pan con un cuchillo malo, ¿cierto? O has tratado de clavar un clavo que no tiene punta, la tarea fue mucho más difícil. No dice imposible, no dice no se puede llevar a cabo, solo que es mucho más difícil. ¿Y esto por qué se ocurre? Porque tú tienes que usar una fuerza mayor a la habitual. Mayor a la habitual. En cambio, si yo tomo un cuchillo nuevo, que está 100% afilado, ¿verdad? Y corto un pan, no se me dificulta. Y eso es porque con ese instrumento que estaba como correspondía, la tarea no fue tan difícil. El esfuerzo fue menor. La fuerza que tuve que ejercer fue menor para cumplir con ese objetivo. Entonces, un cuchillo en mal estado, ¿podré cortar? Sí, pero me será difícil. En cambio, con un cuchillo totalmente afilado, podré cortar, por supuesto, pero de mejor manera, porque voy a ejercer una menor fuerza en el caso del segundo. Por lo tanto, la presión no es algo que está encima tuyo. No tiene que ver necesariamente con el peso. Es un concepto que para nosotros, ¿cierto? Está relacionado con la fuerza que se aplica y el área donde se está aplicando. Dice, si nosotros miramos las huellas que dejan los zapatos, la marca de un taco, ¿cierto? Nosotras que usamos zapatos con taco, es más profunda que la del varón. ¿Por qué? Porque cuando ocupamos el taco, ¿dónde está toda la presión involucrada? ¿Dónde se está haciendo toda la fuerza? ¿Cierto? El pie completo está haciendo la fuerza en la parte que está totalmente en el suelo, que sería donde están los dedos descalzos, ¿verdad? En cambio, en el zapato del varón hay una distribución más uniforme porque toda la planta está haciendo presión, entonces su huella es más liviana. ¿Ya? No sé si me voy dando a entender hasta el momento. Ya cuando nosotros hablamos de estoy con presión, ¿cierto? Lo asumimos a que estoy con mucho peso, pero es para dar a entender esto, de que como se está aplicando todo sobre ti. Entonces uno dice, estoy muy presionado, oh, tengo mucha presión, está todo sobre ti. Y después uno también escucha a personas que dicen, oh, tengo la presión alta, oh, estoy con la presión baja. Ya vamos a ver qué significa, en términos de qué lo está refiriendo, ¿ya? Por lo tanto, la presión, nosotros vamos a definir como una fórmula, ¿ya? Pero vamos a dar estas nociones. Si la fuerza que actúa es en una superficie pequeñita, por ejemplo, solamente en la punta de los zapatos, como en el caso de la niña que andaba con tacos, el poder deformador es grande, deja una huella profunda en la tierra, marca. En cambio, si la misma fuerza, porque la persona es la misma, ¿verdad? Pensemos en una niña que anda con zapatillas planas y una niña que anda con tacos. La niña sigue siendo la misma. La niña amasa lo mismo. La niña lo único que está haciendo es aplicar una presión diferente porque el tipo de calzado que está ocupando. Cuando ocupa un zapato de taco, donde toda la fuerza se
concentra en la punta del zapato, su pisada es más profunda que si anduviera con zapatillas, donde toda la planta del pie, donde todo su pie está aplicando fuerza de manera uniforme. Por lo tanto, la huella que deja es más liviana. Esta fuerza actúa sobre la superficie, ¿ya? Esta fuerza se presenta en la superficie. Pero dentro de un recipiente, en un vaso de agua, este fluido también recibe una presión, ¿ya? Recibe una presión porque este fluido no quiere estar contenido, entonces quiere liberarse. Entonces presiona hacia las paredes del recipiente que lo contiene. Y a su vez, el recipiente actúa en reacción, ¿verdad? Tenemos el principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Tenemos la tercera ley de Newton que dice que si hay una acción, tiene una respuesta, ¿verdad? La acción original es el fluido queriendo liberarse del recipiente, presionando las murallas, presionando las paredes. Y la reacción es las paredes ahora tratando de contener a este fluido. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer una primera definición de presión. La presión es el cociente entre la fuerza que se está aplicando y la superficie donde está actuando la fuerza. Entonces, P de presión, fíjense que nosotros en segundo medio también ocupamos la letra P para hablar de fuerza-peso, ¿verdad? Pero tenía la flechita arriba, P vector. Esta P no es vector, para reconocerla como presión, fuerza sobre área, y se mide en pascal. Entonces, un pascal representa a un newton de fuerza que se aplica sobre un metro cuadrado. Un newton sobre un metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de pascal, estamos refiriéndonos a la medida de presión. ¿Ya? Un ejemplo. A mí me dicen, determine la presión que ejerce un bloque cuyas dimensiones son 0,5 metros de ancho y 1 metro de largo, cuando la fuerza que se ejerce es de 10.000 newtons. Si ustedes leen el encabezado, a mí no me está diciendo el valor del área, porque el valor del área yo debo saber cómo calcularlo. El área en un bloque, en este caso si me dio ancho y largo, es porque me está diciendo que es una figura rectangular, ¿verdad? No me está hablando de volumen. Ojo aquí, me habló solo de área. Por eso que yo dije rectangular. ¿Ya? Eso es importante reconocer la diferencia entre área y volumen porque son conceptos que vamos a ir aplicando. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular el área. Y el área se calcula como largo por ancho. Entonces yo dije 0,5 por 1, perdón, me da 0,5 metros cuadrados. Y aplico la fórmula de presión. La fuerza, 10.000 sobre el área, 0,5. Si hago esta división, me da 20.000 pascales. Esa es la presión que ejerce ese bloque de granito, 20.000 pascales. ¿Hay alguna duda aquí? Porque no puedo ver el chat, chiquillos, donde estoy con la presentación completa, no me deja ver el chat. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Sí, Pinopo? No, ¿No? Ya, súper. Ok. Avancemos. Vamos a hablar de lo que es un fluido. Un fluido es una sustancia que se deforma constantemente. Entonces, si yo tomo un bloque de madera, no puedo hablar de fluido, porque el bloque de madera tiene una forma. Se deforma constantemente cuando se somete a un esfuerzo constante. Por más pequeño que sea este esfuerzo, le va a producir una deformación. Es también
una sustancia que ocupa la forma de un recipiente. Entonces nosotros podemos decir que un líquido es también un fluido, ¿ya? Cuando uno dice, no, esto fluye. Ah, yo digo, tiene movimiento, ¿cierto? Lo vamos a ver también más adelante. Pero para efectos de nosotros, esto es lo que es fluido. Es una sustancia que ocupa una cierta forma, que se adapta. O es también, ¿cierto? Tenemos sustancia que se deforma cuando estemos pensando en un sólido, ¿verdad? Chuta, y uno dice se complica todo, pero no importa, vamos. En versión líquido es lo que se adapta y cuando es un gas ocupa la forma y el volumen. En cambio, en el líquido solo adquiere la forma porque tiene un volumen propio. En cambio, en el gas ocupa la forma y adapta el volumen que lo está conteniendo. Eso era fluido. Y nosotros vamos a introducir un nuevo concepto que es la densidad. Ya cuando nosotros hablamos de densidad decimos, oh, esto está súper denso. No, esta cuestión es muy densa, ¿cierto? Uno dice, ¿qué se refiere con densidad? La densidad es, por ejemplo, cuando hablamos hoy día yo lo estaba hablando con los niños de primero, de la rapidez de la luz en ciertos elementos para la refracción. Yo le decía de un medio de menor densidad a más densidad. Entonces ellos me decían, pero profe, ¿qué significa? El menos denso era el aire, por ejemplo, y el más denso era el agua, porque en el agua hay más partículas, hay más elementos. Por lo tanto, la densidad se refiere a la relación entre la masa y unidad de volumen. Esta letra P que se ve como rarita se llama Rho. Ese es el nombre de la letra griega, Rho. Y es para hablar de densidad. Y la densidad es la masa por el recíproco del volumen, o si ustedes lo prefieren, es lo mismo que decir masa dividido volumen. También sirve masa dividido volumen, sin elevar a la -3, sino que m dividido L elevado a 3 en positivo. Y aquí yo tomé un valor de la densidad, pero fíjense en los conceptos que estoy trabajando. Para el agua, a una presión estándar. Y usted me dirá, pero profe, ¿qué significa eso? A 760, que se le llaman milímetros de... Ay, se me olvidó la palabra. Mercurio parece que era, no me acuerdo. Lo voy a buscar enseguida. Una presión estándar es como una atmósfera, a lo que todos estamos sometidos, porque esa es otra forma de tomar la presión. La presión atmosférica se mide en atmósferas o en esta medida. Y a 4 grados Celsius, o sea, imagínense, ni siquiera a 0 grados, a 10 grados, a 100 grados, sino que a 4 grados. Bajo estas dos condiciones, la densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua cuando estamos en este contexto. 4 grados Celsius con esta presión estándar. Por lo tanto, vamos a tener algunos elementos que se llaman relativos, ya que van a depender de qué cosas yo esté trabajando. Entonces, la densidad relativa, que es esta S mayúscula, es la relación entre el peso de la sustancia y el peso de un volumen equivalente de agua. Entonces, el peso de la sustancia y el peso del agua en una condición estándar. Entre ellos dos aparece la densidad. O si lo prefiero, entre la densidad y la densidad que el agua tiene, que ya la tenemos de acá. Esta densidad del agua es el que yo tendría que ocupar de divisor. Aquí. De divisor. Y aquí estaría la densidad del objeto normalmente. Entonces yo puedo tener una densidad relativa, puedo decir, ah, no hay una relación de tanto. Volumen y peso específico. Hay un volumen específico y un peso específico de los objetos.
¿Y qué es el volumen específico? Es el recíproco de la densidad. Es decir, cuánto volumen se ocupa por unidad de masa. Y es 1 sobre densidad. Por lo tanto, si me fijo, tanto acá como acá, yo necesito conocer la densidad para poder trabajar. Si no la he obtenido antes, estoy en la obligación de obtenerla. ¿Ya? Entonces tengo que recordar que todas las fórmulas tienen una razón de ser y que en este caso se basan en conocer la densidad de lo que estoy evaluando, de lo que estoy midiendo. Y el peso específico es el peso que ocupa por unidad de volumen. ¿Ya? Y se llama esta I. Si ustedes se fijan, acá también la hablé. ¿Se fijan? Peso de la sustancia, peso específico de la sustancia y peso del agua en una condición estándar. O, si prefiero, densidad de lo que estoy evaluando sobre la densidad del agua en condiciones estándar. Por lo tanto, ya tengo lo que es densidad y tengo lo que es peso específico. Se denomina por la letra gamma, ¿verdad? Y es densidad por gravedad. Por lo tanto, yo puedo concluir que siempre debo determinar si me piden peso específico o volumen específico, en mi mente debe estar claro que lo primero que debo obtener es la densidad de lo que estoy trabajando. Con todo eso, yo puedo hablar de lo que es una presión hidroestática. La presión hidroestática es la presión que se ejerce sobre un líquido, ¿ya? Recuerden que cuando nosotros hablamos de hidro, estamos hablando de agua. Entonces, presión hidroestática se va a referir la presión que siente el agua en estado quieto, sin moverse, sin estar en una corriente, porque de nuevo hablaríamos de hidrodinámica. ¿Qué pasará entonces con la presión en un líquido? Si nos bañamos en una piscina, ¿sentiré la misma presión en la superficie que en el fondo de la piscina? Cuando ustedes ven, por ejemplo, que hay buzos, ¿cierto? Que ellos se sumergen a grandes profundidades, ellos no sienten la misma presión arriba que abajo, en el fondo marino, por ejemplo. Por lo tanto, sus cuerpos resisten una cierta presión, sus trajes resisten una cierta presión y hay una profundidad a la cual tampoco pueden alcanzar porque es superior para ellos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es presión hidroestática? Entonces vamos a ir definiendo. Un líquido es un fluido porque se adapta al recipiente, ¿verdad? Un líquido tiene masa porque tiene partículas, por lo tanto tiene peso porque está sujeto a la gravedad terrestre. Este peso que tiene va a depender de la densidad del líquido. Por lo tanto, los líquidos, al tener un peso, ejercen una presión. Y esta es la presión hidroestática. Es la presión que ejerce el líquido sobre un cierto elemento. De acuerdo a que tiene un cierto peso porque tiene una cierta masa. Unos cuantos milímetros cúbicos estoy trabajando. Eso tiene un peso porque hay una relación con la gravedad que lo está presionando, con la que la gravedad está interactuando con esta masa. Esa es la palabra que andaba buscando. ¿Y cómo actúa esta presión? La presión actúa sobre todas las caras de un objeto sumergido o sobre las caras de las paredes del recipiente que la contiene. Esta fuerza actúa perpendicularmente en cada una de sus caras. O sea, tengo ese cubo, ese bloque, y ahí están las interacciones en los anchos, en el largo y en el alto. En las tres partes actúa perpendicularmente. Acá tenemos, ¿cierto? Acá estaba la imagen de un bloque de fluido, ¿verdad? En un bloque, como pensemos en un bloque de hielo. Y aquí tenemos en un vaso de agua, en un estanque, en una mini pecera, por ejemplo. Ahí está la dirección, es la que está siendo aplicado. En el largo, en el ancho y en el alto, en todas sus direcciones.
Por lo tanto, la presión hidroestática ejercida por un líquido no depende ni de la forma, ni del volumen, ni del recipiente que lo contiene. O sea, no pasa por esos factores, pasa por la densidad, la gravedad y la profundidad a la cual yo esté hablando. Por lo tanto, si yo estoy a 1 metro de profundidad, sentiré una presión diferente que si estoy a 100 metros. Tu cuerpo sentirá una presión distinta. ¿Ya? Entonces, la presión, ¿de qué factores depende? Densidad, gravedad, profundidad sobre la que se esté trabajando. No de la forma del recipiente que lo contiene, ni de si el líquido está en alguno de sus estados, sino que de la densidad que tiene, la aceleración que tiene y la profundidad que tiene. Por lo tanto, la presión hidroestática se relaciona por esta fórmula: densidad, gravedad, altura. Esa H, usted me dice, pero profe, me está hablando de profundidad. Claro, porque estamos pensando que yo algo lo voy a sumergir, ¿ya? Pero cuando hable de altura es para que se entienda de que hay una distancia, ¿ya? Para no ocupar la D de distancia, vamos a hablar de altura. Estos son los factores que relacionan. P es presión, que también se sigue midiendo en Pascal, ¿verdad? Porque la presión es una sola. Rho es densidad, G es aceleración de gravedad y H será la profundidad sobre la cual estemos pensando. Es decir, la presión en un punto dependerá de la profundidad a la que se encuentre, la densidad del líquido y la aceleración de gravedad del lugar en donde nos encontremos. Como ustedes saben, chiquillos, nosotros hablamos de que la gravedad terrestre es una sola, ¿cierto? Es siempre 9,8 metros sobre segundo cuadrado en todas partes del planeta. Pero hay lugares donde se percibe una presión diferente, donde se percibe de distinta manera. Por ejemplo, si estoy en el Ecuador, ¿cierto? En el cero, de hecho hay un monumento en Ecuador que marca el cero, ¿verdad? Como el donde cruza el eje. En ese lugar la gravedad es diferente a que si estoy en la Antártida, porque estoy la curvatura es diferente a nivel terrestre, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender la presión hidroestática? Porque me estoy refiriendo a esta en particular, ¿verdad? Presión hidroestática. Si hablé de presión, así como, oye, calculemos la presión, fuerza sobre área. Pero si pido presión hidroestática, necesito densidad, gravedad, profundidad, ¿ya? Que es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, ¿qué trabajamos hoy? Hoy trabajamos una primera parte solamente, con los conceptos, solamente con los conceptos de lo que vamos a introducir de fluidos, ¿ya? Estamos sujetos a una presión, sí, que es cuánta fuerza se nos aplica en términos de nuestra área, que se mide en Pascal, ¿cierto? Pero también tenemos una presión hidroestática, muchas gracias, que se refiere a la que sufre el agua y que no depende de otros factores salvo de la densidad con la que se esté trabajando, la profundidad donde se esté evaluando y la aceleración de gravedad que se esté trabajando en ese momento. Para efectos prácticos, nosotros siempre diremos, considere gravedad como 9,8, ¿verdad? Porque es un valor que ya tenemos como internalizado, lo tenemos conocido, nos es cómodo. Salvo que el problema o encabezado me diga otra cosa. Salvo que el encabezado me diga, no, ocupe una gravedad de 20, ocupe una gravedad de 80, ¿cierto? Estoy inventando. Pero ya vamos a ir viendo poco a poco, nos vamos a introducir en esto de los fluidos, en esto de lo que es hidroestático. Ya vamos a conocer más adelante, ¿cierto? En las próximas clases, ciertos experimentos que se hicieron
para determinar, por ejemplo, la masa de un objeto de acuerdo a cuánto lo sumergían. Y ustedes pueden buscar, por ejemplo, el experimento de Arquímedes, ¿ya? Ese experimento es súper conocido, ¿ya? De hecho, si ustedes lo buscan, es muy interesante, porque él, de no tener las herramientas, descubrió o evidenció, ¿cierto? Pudo comprobar cierto elemento cuando sumergió algo. Entonces, el agua, el fluido donde se estaba trabajando ya no pasaba a ser solamente eso, sino que me permitía establecer relaciones. Fantástico. ¿Ya? Pero todo eso va a poder ser más simple de comprenderse cuando tengamos estos conceptos que acabamos de ver hoy día bien internalizados. ¿Ya? Entonces, es súper importante que como tarea yo les voy a dejar que ustedes, si es que no pudieron tomar apuntes ahora, puedan revisar nuevamente el video. La clase yo la voy a subir y puedan ir tomando nota de estos conceptos que son importantes, ¿ya? Porque tenemos la presión como tal, fuerza sobre área, pero ahora vamos a hablar de la presión hidrostática. En particular, si hubiésemos hablado de la presión atmosférica, tengo otro particular, ¿verdad? Que también tiene una relación con la palabra presión y vamos a ir pudiendo establecer ciertas cosas, ¿ok? Entonces, chicos, eso lo dejamos hasta aquí y voy a dejar de grabar.